Damos la bienvenida a cada uno de los compañeros presentes e invitados especiales que nos acompañan en esta tarde en el foro sobre el tema de los acuerdos de paz, suscritos el 29 de diciembre de 1996, organizada por el grupo número 3 del curso Historia Jurídico-Social de Guatemala del segundo semestre de la carrera en Licenciatura de Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado y Notario del Centro Universitario de Oriente, CUNORI. Cedo la palabra al compañero Melvin Giovanni Menéndez Morales, quien tendrá a cargo las palabras de bienvenida. Buenas tardes. Reiteramos nuestra muestra de gratitud por formar parte de este foro, a los expositores que hemos invitado, que por su calidad profesional y su experiencia, estamos seguros que nos enriquecerán con sus exposiciones. Tengo el honor de darles la bienvenida a este foro de aprendizaje sobre el tema los acuerdos de paz, a los siguientes panelistas. Al antropólogo Josafat Rodas, quien es antropólogo por la Universidad San Carlos de Guatemala, estudió educación intercultural en Suiza, en Pestalozzi Children Foundation, estudió educación en derechos humanos en Hungría, en Council of Europe y United Nations, miembro del equipo de formación docente del Instituto Internacional de Aprendizaje para la Reconciliación Social, IARS. Gracias por estar aquí en línea con nosotros. También tengo el honor de presentar al licenciado en Pedagogía Gerson Josué Sazo Castañeda, quien es maestro de Educación Primaria Urbana, profesor en Enseñanza Media y técnico en Administración Educativa, licenciado en Pedagogía y Administración Educativa, egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y actualmente catedrático de la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala. También tenemos el honor de tener a la licenciada Lucrecia María Arriaza Mejía, quien es licenciada en Ciencias de la Comunicación con una especialidad en Derechos Humanos. 13 años de ser docente de la carrera de Ciencias de la Comunicación en el Centro Universitario de Oriente, CUNORI, USAC Chiquimula. 17 años de laborar en la Procuraduría de los Derechos Humanos en los departamentos de Zacapa y actualmente en Chiquimula. Ha tenido los cargos de defensora de la mujer, oficial de defensorías y actualmente educadora en derechos humanos. Muchas gracias por estar en línea en esta reunión para el enriquecimiento del tema de los acuerdos de paz, de nuestro trabajo del curso de Historia Jurídico-Social de Guatemala. Gracias a los demás compañeros y asistentes por estar presentes en línea. Muchas gracias. A continuación, cedo la palabra a la compañera Heidi Marisol Cruz Guerra, quien nos compartirá una reseña histórica sobre los acuerdos de paz suscritos el 29 de diciembre de 1996. Adelante, compañera. Muy buenas tardes, tengan cada uno de los presentes. En este día tengo el gusto de leerles una reseña histórica sobre los acuerdos de paz suscritos el 29 de diciembre de 1996. Guatemala vivió un conflicto armado interno, en el cual se manifestaron actos de crueldad, desprecio a la vida y a la dignidad de la población guatemalteca. A través de métodos han causado horror, por lo que el país ha buscado formas de no repetición y una justicia de transición. Después de 36 años de conflicto, finalmente el 29 de diciembre de 1996 se llevó a cabo en Guatemala la firma de paz firme y duradera entre la Unidad Nacional Revolucionaria Guatemalteca y el Estado de Guatemala, acontecimiento que puso fin al conflicto. La importancia del acuerdo de paz firme y duradera radica en constituir el instrumento jurídico por medio del cual se pone fin a un conflicto armado de más de 3 décadas, el segundo más antiguo de América Latina. O sea que constituye el medio formal por el que se logra hacer realidad la dimensión negativa de la noción amplia de la paz, la ausencia del conflicto armado, así como sirve de medio formal para dar culminación al enfrentamiento armado. También es el medio legal fundante para el inicio de un proceso incesante de construcción de la paz en sentido amplio, o sea, una paz con dimensiones positivas. Los acuerdos de paz son una docena de acuerdos que fueron suscritos entre 1991 y 1996 para alcanzar soluciones pacíficas a los principales problemas que generó el conflicto armado interno.
En otras palabras, son los acuerdos que pusieron fin a la guerra y decretaron la paz entre el ejército de Guatemala y la guerrilla, un conflicto que azotó al país guatemalteco. La firma del acuerdo final y definitivo se llevó a cabo el 29 de diciembre de 1996 en el Palacio Nacional de la Cultura. El punto de partida para la búsqueda de la paz fue la suscripción del Acuerdo de Esquipulas II el 7 de agosto de 1987 por los presidentes de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, para definir el procedimiento que permitiera establecer la paz firme y duradera en Centroamérica, con base en la Declaración de Esquipulas y el Acta de Contadora para la Paz y la Cooperación en Centroamérica. Gracias. A continuación, procederé a indicar las instrucciones del siguiente foro. Tenemos como panelista número 1, antropólogo Josafat Rodas. Panelista número 2, licenciado en Pedagogía Gerson Josué Sasso. Panelista número 3, licenciada Lucrecia María Arriaza Mejía. Ellos se presentarán en este orden indicado. Cada uno contará de 10 a 30 minutos de tiempo para desarrollar su tema. A cada panelista se le indicará en qué momento iniciar. Al culminar con las exposiciones, abriremos el espacio de preguntas en donde se le indicará a cada compañero en qué momento realizar la pregunta. Muy agradecidos con su presencia, damos inicio al primer bloque de este foro con el tema Antecedentes de los acuerdos de paz suscritos al 29 de diciembre de 1996 por el antropólogo Josafat Rodas. Adelante, le escuchamos. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por la invitación nuevamente a este espacio para poder conversar con ustedes con respecto a este tema importante. Y pues bueno, la verdad es que yo no sé si 20 o 30 minutos podemos hacer una síntesis de los acuerdos del conflicto armado interno. Pero en realidad, como es una historia tan larga y tan compleja, se necesitaría, y creo que hay cursos completos sobre el conflicto armado interno. Pero podemos iniciar, a mí me gustaría regresar un poco, si quieren, a la dictadura de Jorge Ubico, como para partir de ahí como los antecedentes. Y me gustaría regresar ahí porque recuérdense que Jorge Ubico estuvo de 1930 a 1944, estuvo dirigiendo el estado de Guatemala, ¿no? En una dictadura. Durante este periodo, pues como ustedes saben, en una dictadura pues no hay garantías ni garantías civiles ni derechos humanos, digamos, hacia la población. Y en ese sentido, hay un grupo de gente que se empieza a movilizar para derrocar de la dictadura a Jorge Ubico, ¿no? Que ya estaba cansada, digamos, de un sinfín de políticas que afectaban a su vida social, política y económica. Y estos grupos que están cansados van a movilizarse durante un tiempo y resulta de ello la revolución de 1944, que ustedes ya la habrán escuchado, ¿no? Y en esta revolución de 1944, lo que se busca es mover esa dictadura del Estado. Sin embargo, quien le sigue a Jorge Ubico es Ponce Baides. Y Ponce Baides básicamente repite, digamos, la misma historia en menos tiempo, en corto tiempo. Nada más es cambiar de un actor, pero las políticas dictatoriales siguen estando, digamos, como parte de ese sistema político. En ese sentido, una gran cantidad de gente, sobre todo de clase media, movimientos campesinos, entre otros, hacen la revolución definitiva, ¿verdad? Quitan a Jorge Ubico, y luego también hacen lo mismo con Ponce Baides, y en 1944, digamos, la fecha establecida para esta conmemoración es el 20 de octubre de 1944. En ese sentido, en 1944 llega al poder un triunvirato, ¿no? Y este triunvirato, pues, tiene a su cargo dirigir al Estado de Guatemala, pero además de ello, lanzar a elecciones. Recuérdense que
durante este periodo que Jorge Ubico había ejercido como presidente, también estaba la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y entonces eso, en términos de coyuntura política internacional, pues hacía que el mundo en ese momento fuera un caos. Y eso que estaba pasando en el mundo repercute también entonces en Guatemala. Lanzan elecciones y en Guatemala, queda como presidente en Guatemala Juan José Arévalo Bermejo. Ustedes ya lo habrán escuchado. Y a este periodo, digamos, de una primera apertura, es decir, salir de la dictadura y empezar con un nuevo sistema político que iba a ser la democracia, se le conoce como la primavera democrática. Y en ese sentido, Juan José Arévalo Bermejo llega al poder y empieza a haber un avance económico, político y de reconocimiento de, digamos, de derechos humanos y de derechos civiles, ¿no? Lo cual, pues, gran medida de la población de Guatemala ve con buenos ojos, ¿no? Y además de ello, este periodo democrático impulsa un sinfín de cosas que hoy por hoy siguen funcionando, pero que de alguna manera la cooptaron, digamos, grupos de poder para deslegitimarles. Es decir, ustedes conocen el LICS durante el periodo, esta primavera democrática, digamos, se crea el LICS, se crean las escuelas tipo federales, se crea el Código de Trabajo, por ejemplo, entre otros, digamos, grandes avances, la Ciudad Olímpica. Es decir, se da un avance, digamos, de algo, además un camino hacia la modernidad, de algo que no había sucedido en la dictadura de Jorge Ubico. Termina su periodo Juan José Arévalo Bermejo y por elecciones en la vía democrática queda Jacobo Arbenz. Y Jacobo Arbenz sigue impulsando esta serie de medidas que iban a fortalecer la construcción de un Estado democrático y además darle vida y darle carácter a los derechos civiles, sobre todo, ¿no? Pero hay algo que justo me llama, que es esto que estaban ustedes hablando justo cuando entré a la sesión, y es la famosa reforma agraria, ¿no? Y en ese sentido, hay que ponerle mucho ojo a qué estaba sucediendo en el mundo cuando Jacobo Arbenz toma la presidencia. Y es que en el mundo, en esos años, digamos, no voy a dar fechas exactas, pero en esos años estaba dándose la Guerra Fría. Y la Guerra Fría ponía, digamos, la Guerra Fría era una pelea entre dos ideologías distintas, que consigo llevaban toda una carga económica, una carga de visión de mundo, una carga de entender, digamos, el mundo en términos políticos. Y la Guerra Fría entonces era dos frentes que estaban peleando en el mundo. Por un lado, el capitalismo, la ideología del capitalismo liderada por Estados Unidos, y por el otro lado, el socialismo, ¿no? O el comunismo le llamarían algunos, y que estaba liderada por la Unión Soviética, ¿no? Pensemos hoy en Rusia. Y entonces estas dos grandes potencias ideológicas, económicas y políticas estaban en pugna, ¿verdad? Y al estar en pugna, esa pugna mundial de alguna manera repercute en lo que sucede en el resto de países. Pero la gran pregunta es ¿por qué repercute en Guatemala? ¿Qué tenía Guatemala que nos pegó tan fuerte, digamos? Y en ese sentido es que al final, geográficamente, Guatemala estaba muy cerca de los Estados Unidos, pero además de ello, tenemos grandes compañías que tenían, por un lado, digamos, los dueños de la electricidad, voy a decirlo en términos simples, en Guatemala, y la United Fruit Company, ¿no? Es decir, bueno, y también el ferrocarril, ¿no? Es decir, tenían, digamos, elementos económicos por los cuales discutir, pelear, digamos, o ir hacia una guerra. Es decir, estoy hablando de los Estados Unidos. En ese sentido, cuando llega Jacobo Arbenz al poder y lanza la reforma agraria, esto les disgusta demasiado, sobre todo a este bloque que defendía el capitalismo, ¿no?
y les disgusta porque la política de Jacobo Arbenz, contrario a lo que se cree, porque se le empieza a acusar de comunista y de socialista, era una política de capitalismo nacional, es decir, todo lo que se genera en este país tiene que producir más, por supuesto, pero va a ser para este país. Sin embargo, esto no lo ven con buenos ojos los Estados Unidos, porque les dicen, ¿cómo que nos vas a...? La reforma agraria, el gran miedo que nos han metido es que era quitarle la tierra a la gente y quitarle las cosas a la gente. Y hasta hoy por hoy la gente dice, es que los comunistas nos van a quitar nuestra casa o el carro o hasta la compu y el teléfono. Ese es como el gran miedo. Porque justo en ese momento era vender la idea de que el comunismo era algo casi tan malo como el diablo, digamos. Y en realidad la reforma agraria lo que dictaba, digamos, en ese momento era que eran las tierras ociosas, es decir, aquellas tierras de gente, de terratenientes, aunque se escuche redundante, que tenían ahí y que ahí estaban, y que no era nuestro terrenito de 20 por 20, y que no era nuestra casita de 2 niveles, sino que eran grandes extensiones de tierra, y que las tenían ahí, y que no producían, y que no hacían nada. Y además de ello, no es como, ay, se las vamos a quitar y usted ya se vuelve pobre para volver ricos a otros, ¿no? Sino más bien el Estado iba a asumir económicamente, digamos, el pago de estas tierras. Pero digamos, fue el miedo que se metió principalmente. Quitar las tierras de algunos, y este era el miedo, digamos, que además ideológicamente Estados Unidos empieza a meterle a la población y dice, ¿por qué mencionaba lo de la Guerra Fría? Porque entonces decían, no podemos tener un gobierno comunista tan cerca de nosotros, porque esto quiere decir que la oleada comunista se está acercando y va a llegar hacia los Estados Unidos, que somos decían ellos en su momento, un país capitalista de primera, ¿no? Y además tenían otro montón de miedos con otros países. Ustedes saben lo que sucede en Cuba, en Nicaragua, es decir, tenían otro montón de miedos. Y entonces en Guatemala particularmente les causa más miedo, porque Jacobo Arbenz lo que hace es que, a pesar de que tenía una ideología nacional capitalista, involucra a muchos más actores de la población, tanto civil, política como militar. Es decir, él mismo era militar, digamos. Y entonces lo que hace es abrir el Estado, cosa que no había sucedido en la dictadura de Jorge Ubico. Recuerden que un dictador es aquel que tiene el poder para sí, por sí y para los demás, digamos. Y entonces no sucedía, ¿verdad? Jorge Ubico era el eterno presidente, digamos, de Guatemala. Y lo que hace Jacobo Arbenz es abrir la posibilidad que dentro de los ministros de su estado hubiera gente que tenía tendencias ideológicas distintas a él. En ese sentido, algunos comunistas que habían sido perseguidos durante el gobierno de Jorge Ubico les invita a liderar algunos ministerios. Y además a participar en la agenda política, digamos, del gobierno de Jacobo Arbenz o de él. Esto, como les digo, no les gusta nada a los Estados Unidos y entonces empiezan a acusarle de comunista. Y en ese sentido, al acusarle de que era la mejor arma, ¿no? Lo votan. En 1954 lo votan y es por eso que dura 10 años, porque del 44 al 54 son 10 años y dicen, bueno, aquí este país se va a volver, si no lo rescatamos, pensemos como Estados Unidos, ¿no? En ese momento, si no lo rescatamos de esa ideología cuasi diabólica, se nos viene hacia nosotros también el comunismo, ¿no? Y entonces, ¿cómo van a operar? Van a operar justo con aparatos represivos y a la vez ideológicos del Estado, que en ese momento era el ejército. Jacobo Arbenz era militar de carrera, pero recuérdense que también habían pugnas y siguen habiendo pugnas internas dentro del ejército, ¿no? Y entonces llaman a un personaje importante para liderar al grupo de liberacionistas, que va a ser Carlos Castillo Armas, ¿verdad? Y a través de los entrenan política y militarmente, les dan armas también, entran a Guatemala y también le dan un golpe de Estado
o hacen renunciar a Jacobo Arbenz. Si ustedes escucharán, si ustedes buscan en internet, en YouTube, el discurso justo de despedida de Jacobo Arbenz. La historia es trágica porque no solo lo votan de manera política, sino además de ello le quitan toda la dignidad humana, digamos, y le violan todos y cada uno de sus derechos fundamentales, al sacarlo desnudo al país y mandarlo exiliado a otros lugares, de los cuales también lo sacan porque no lo quieren por comunista, porque va a expandir estas ideas. Quería hacer esta pequeña síntesis porque esto nos lleva a lo siguiente. Después, quienes van a conducir nuevamente el Estado van a ser personas, digamos, del ejército, ¿no? Pero ahí hay un ínterin y empiezan a haber inconformidades, tanto de la sociedad civil, justo por haber terminado con ese periodo importante de democracia en Guatemala, que si bien no era la mejor, era la primera experiencia porque se venía de una dictadura donde todos tus derechos humanos o tus derechos y tus libertades civiles básicamente no existían, ¿no? Pero en la democracia de esos 10 años empiezan a existir varias. Y estas inconformidades las van a llevar, digamos, muchos grupos sociales, pero particularmente algunas juventudes, no solo los estudiantes universitarios, siempre sean carlistas, sino también juventudes o cadetes jóvenes del ejército, que van a llevar encima un montón de inconformidades y que dicen, quitaron a uno de los mejores presidentes que ha tenido Guatemala, y se empiezan a organizar. Y justo esta organización que se da, este primer levantamiento, está muy cerca de donde ustedes viven, ¿no? Es decir, en Zacapa se da el primer levantamiento, ¿verdad? En 1960, y por eso es que dicen el inicio del conflicto armado interno es en 1960, porque este grupo empieza a ver que hay un sinfín de corrupción en el ejército, que empieza a ver que hay otra vez un cese, o más bien una violación a sus derechos humanos y una especie de dictadura, digamos, dentro del ejército y en el país, y se levantan. Y de ahí que la fecha, digamos, como importante para el inicio del conflicto armado interno que colocan los historiadores y también los antropólogos, es el 13 de noviembre, o démosle fecha exacta, el 13 de noviembre de 1960. Y ahí surge, después, unos años después, pues hacen una alianza los grupos comunistas del PGT que ya venían funcionando desde hace algunos años con esta nueva oleada de cadetes que deciden renunciar al ejército. Es decir, dicen ya no queremos ser más militares, pero sí queremos llevar, digamos, esta lucha a otro plano. Y en ese sentido fundan el MR3 y los primeros movimientos, digamos, guerrilleros se dan justo en el oriente del país, aunque no parezca, porque luego en los 80s la guerra se va hacia el occidente, y entonces la gente lo que vincula es, la guerra sucedió únicamente en el occidente del país, pero no, allá empieza, digamos, allá empieza ese movimiento de gente joven que dice, esto no puede pasar dentro del ejército, esto no puede pasar dentro del Estado, pero nuestra guerra no va a ser únicamente, digamos, de inconformidad, sino la vamos a llevar a las armas. Y en ese sentido es como toman las armas y muchos empiezan a preparar y en efecto ya después se hacen alianzas con países comunistas que les entrenan en efecto y entonces se va corriendo, digamos, los grupos guerrilleros se van expandiendo y se van corriendo y es ahí, digamos, porque yo creo que me tocó el inicio del conflicto, ¿verdad? Yo, a manera de síntesis, y si tienen preguntas, pues las vemos después. Pero digamos que es ahí donde empieza el conflicto armado interno. Pero además de ello, quisiera concluir con esto en esta parte, decir que las causas del conflicto armado interno eran políticas, eran sociales, pero también y culturales, si quieren, porque después se torna hasta cultural, ¿no? Lo étnico, los planes, el Plan Sofía, el Plan Victoria, que tienen ese componente étnico. Pero tiene que ver con las causas históricas de la desigualdad, de la pobreza extrema que ha vivido el país. Es decir, esa inconformidad de los cadetes jóvenes cuando se piensa en corrupción, es decir, porque estamos pensando en que alguien se está robando el dinero, a pesar de que sabemos que en el país aún vive
mucha gente pobre, ¿no? Entonces, las causas históricas tienen muchas raíces, digamos, que hasta la fecha no se han logrado solucionar, ¿verdad? A pesar de, como ustedes lo mencionaban, de la firma de los acuerdos de paz, muchas de esas causas de la guerra siguen estando presentes, digamos, son parte de nuestra vida cotidiana. Pero yo dejaría por ahí, solo para partir con eso, ¿no? Que en 1960 empieza el conflicto armado interno, los grupos guerrilleros buscan de alguna manera más alianzas, sobre todo con la población civil, que empieza a tener mucha empatía con estos grupos guerrilleros, que empieza a decir si las peleas, los movimientos que estos grupos de jóvenes están, bueno, jóvenes por mencionar alguna cosa, pero habían trabajadores del Estado, habían docentes universitarios, que se empiezan a involucrar, que dejan de alguna manera su vida privada para volverse a un movimiento que luego se va a volver un poquito más grande y que se va a correr sobre todo a esta parte del occidente, sobre todo en los 80s, en donde, y además el Estado ahí va a tomar mucha más fuerza con el apoyo también de otros países que históricamente han sido o han tenido ejércitos muy fuertes, ¿no? Pero yo no sé si por ahí dejamos esta primera parte de algunos elementos de cómo inicia el conflicto armado interno. Muchísimas gracias, antropólogo Josafat Rodas, por tan enriquecida disertación. Es un excelente complemento a nuestro aprendizaje y le agradecemos de gran manera. Vamos a proseguir con el bloque número 2 de este foro, con el tema Ventajas y desventajas de los acuerdos de paz suscritos al 29 de diciembre de 1996, a cargo del licenciado Gerson Josué Sasso. Adelante, le escuchamos. Perfecto, muy buena tarde a todos. Dios les bendiga. Gracias de antemano por la invitación que me hacen a compartir en este foro. Saludo a la licenciada Lucrecia. Muchísimo gusto, Ligda. Usted sabe que la apreciamos muchísimo en nuestra escuela y valoramos el trabajo que usted hace desde la Procuraduría de los Derechos Humanos. Así que, bueno, en primer lugar, como les decía, darles las gracias por permitirme este espacio y poder conversar con ustedes acerca de los acuerdos de paz. Es importante que nosotros tomemos en cuenta que el conocer la historia de nuestro país es responsabilidad de todos, ¿verdad? Especialmente lo digo porque tenemos, especialmente la última generación, pues se ha interesado muy poco en conocer la historia de nuestro país, ya que no les interesa, ¿verdad? Y creen que la historia de nuestro país, como ya aconteció, pues a nosotros, la nueva generación, no debería de importarnos y es muy lamentable, ¿verdad? Sino que nosotros tenemos que estar enterados de lo que pasó en nuestro país para que de esta manera y con base a esa historia, a lo que aconteció en nuestro país, podamos sentar las bases para un mejor futuro de nuestra querida Guatemala. Así que voy a ver si puedo compartir pantalla, si no, le pedí a un compañero de ustedes que me apoyara con las presentaciones. Bueno, me dice que solo el anfitrión puede compartir pantalla, así que no sé quién es el anfitrión de ustedes, jóvenes, y que me apoyen, por favor. Ok. Perfecto. ¿Me avisa si se logra ver lo que estoy compartiendo? Sí se ve, licenciado. Adelante. Okay. Gracias. Bueno, hablemos, básicamente a mí me corresponde hablar acerca de en este caso, las ventajas y las desventajas acerca de los acuerdos de paz. Sin embargo, yo quisiera hacer un pequeño preámbulo antes de introducirme a lo que me compete platicar con ustedes en esta tarde. Y este preámbulo que quiero hacer lo quiero basar en una experiencia personal que me va a servir para poder enlazar lo que quiero platicar con ustedes. Empezando mi ejercicio como docente en un colegio privado hace muchísimos años, me topé con un estudiante
que me cuestionaba acerca de un trabajo que yo les dejé a todos de poder investigar. Y su cuestionamiento era acerca de por qué él debía hacer un trabajo sobre la historia de Guatemala, sobre algo que ya había acontecido, de donde básicamente él no encontraba un sentido, el poder hacer, perdón, me están diciendo que active mi cámara, pero no sé cómo acá. Ok, ahora sí. Perdonen ustedes. No sé si ya se ve. Sí. Ok, gracias. Entonces, este estudiante me cuestionaba acerca de que no le llevaba ningún sentido el poder hacer un trabajo sobre la historia de algo que ya había pasado, sobre algo que había acontecido y que no le encontraba ningún sentido al trabajo. En ese entonces yo no tuve ningún argumento para poder debatirle o refutarle, en este caso, al estudiante sobre lo que me estaba diciendo. Simple y sencillamente me limité a decirle que él era libre y que, pues, si quería sus puntos, que lo hiciera, y simple y sencillamente, si no los quería, que no hiciera su trabajo que le había asignado, ¿verdad? Con el pasar del tiempo, fui afianzando mis conocimientos y especialmente ya en el ejercicio profesional docente, en donde he tenido muchas experiencias en mi recorrido ejerciendo la docencia. Cuando empecé a, pues, reafirmar esos conocimientos, me topé con algo bien importantísimo. Y esa palabra y esa frase con la cual yo me topé definitivamente marcó mi camino, marcó mi vida, pues ejercicio profesional. Y esa palabra es la que yo quiero rescatar con cada uno de ustedes, y específicamente tiene que ver esa palabra o ese término con la memoria histórica. Esa memoria histórica que nosotros debemos tener y que no debemos olvidar de ninguna manera. Y es lamentable, como les decía al principio, que muchos jóvenes desconozcan lo que realmente aconteció en nuestro país, cuando todos los guatemaltecos estamos obligados a conocerla. Pero esta memoria histórica es importantísimo que nosotros la tomemos en cuenta, y en lo personal, como les digo, a mí marcó mi vida cuando yo me topé con esto. Entonces, con el pasar de los años, yo entendí la importancia que la memoria histórica tiene sobre nosotros que somos guatemaltecos, porque no podemos pretender construir un mejor futuro, no podemos pretender dejarle un mejor futuro a las generaciones que vienen detrás de nosotros si no tenemos memoria histórica, si no sabemos lo que aconteció en nuestro país. Es como estar construyendo sobre algo que no tiene un fundamento y que no tiene una base. Entonces, para mí la memoria histórica es demasiado importante, y ustedes como jóvenes que se están formando, nosotros que estamos acá y que somos guatemaltecos, estamos obligados a tener esa memoria histórica de esos acontecimientos que marcaron nuestro país. Yo considero que la firma de los acuerdos de paz ha sido quizás el segundo acontecimiento más importante en la historia de nuestro país, aunque no se le ha dado el seguimiento correcto y a los acuerdos de paz. Después de la Revolución de Octubre de 1944, creo que es el segundo acontecimiento más importante en la historia de nuestro país. Entonces, a raíz de ello, yo quise colocarles y compartir con cada uno de ustedes esa frase de Monseñor Gerardi, que pues quizás muchos de ustedes no lo saben, pero que fue vilmente asesinado, un pues personaje que dentro de su trabajo intentó esclarecer algunas cuestiones que pasaron durante el conflicto armado interno. Y la frase específica que yo quiero compartirles es acerca de lo que él dijo de la siguiente manera: queremos queremos contribuir a la construcción de un país distinto. Por eso recuperamos la memoria del pueblo. Es importante que tengamos esa memoria histórica, y para ello pues debemos ir al pasado. Yo siempre he dicho
que para que nosotros podamos entender la Guatemala que tenemos hoy, debemos de hacer una mirada retrospectiva y entender que la Guatemala que tenemos hoy es el resultado de una serie de acontecimientos históricos, políticos, culturales, tal y como lo mencionaba la persona que me antecedió, inclusive religiosos que han marcado y han hecho la Guatemala que hoy tenemos. Entonces, para reconstruir Guatemala, nosotros necesitamos tener memoria histórica. El futuro de nuestro país se debe construir con base a los hechos históricos que nos han marcado como nación. Ese debe ser el cimiento sólido sobre el cual podemos construir y ofrecer un mejor futuro a nuestras generaciones. Debemos sanar las heridas del pasado, pero no nos debemos olvidar qué fue lo que las causó. Que las heridas se conviertan en marcas y ellas nos sirvan por testimonio y evidencia de lo que nosotros hemos llamado memoria histórica. Cito una frase del célebre reconocido físico Albert Einstein cuando dijo: si quieres resultados diferentes, no hagas siempre lo mismo. No podemos pretender construir un mejor futuro para nuestro país si seguimos haciendo lo mismo, si nos seguimos equivocando en los mismos errores que ya cometimos anteriormente. Por eso es importante que los jóvenes principalmente tengan memoria histórica, porque se pueden dar cuenta de los errores que se cometieron y lo quieran ver así, lo acepten o no, o lo vean o no lo vean de esa manera. En ustedes está el futuro de nuestro país y por eso es importante que ustedes tengan esa memoria histórica sobre nuestro país para que de esta manera podamos construir un mejor futuro de nuestra querida Guatemala. Entonces, es importante que lo tomemos en cuenta. Por esa razón, la construcción del futuro es la realización diaria y cotidiana del hoy. El futuro de ayer es nuestro presente. Si no nos gusta nuestro hoy, entonces debemos hacer las cosas diferentes hoy y de esta manera obtener mejores resultados para nuestro querido país. La memoria histórica se encuentra ligada muy íntimamente al derecho de la verdad y contribuye a la exigencia de la justicia. En la medida que la memoria histórica se divulga y socializa, se genera en los escuchas reflexiones y rechazo hacia esa violencia tan grande y esos daños tan irreparables que se dieron durante el conflicto armado interno. Entonces, considero personalmente que no puede haber una reparación, que no puede haber justicia sin esa memoria histórica, sin testimonios, debido a que a través de la memoria histórica se pueden identificar las violaciones y daños sufridos por las víctimas y también por los sobrevivientes. Lo peor que puede pasar es que el Estado no asuma su responsabilidad y que encima de ello hayan ciudadanos indiferentes ante esa realidad que nosotros vivimos. Es importante que lo tomemos en cuenta. Por lo tanto, el conocimiento de nuestra realidad y pasado no debe detenerse jamás. Aunque pasen los años, aunque pase el tiempo, debemos seguir hablándolo y trasladando esa memoria histórica a las futuras generaciones. Debemos formar y cimentar esa memoria histórica desde la edad escolar, ¿verdad? Desde los primeros años donde los niños deben tener ese conocimiento y, ¿por qué no decirlo? Posteriormente, inclusive en la universidad, que es lo que ustedes están haciendo el día de hoy. Sin embargo, es lamentable que no todos conozcamos nuestro pasado y aún más lamentable que no nos interese conocerlo, mostrar un desinterés total al respecto. Y eso es demasiado peligroso, ya que el que no conoce su historia, esa frase tan célebre, está condenado a repetirle. Por eso es que vemos constantes violaciones a los derechos humanos, vemos cómo nuestros gobernantes llegan y tienen algunos funcionarios públicos y llegan a equivocarse y llegan a cometer errores muchas veces. Y esos errores nosotros como guatemaltecos los terminamos pagando muy caro. Entonces, debemos recordar que los acuerdos de paz firmados el 29 de diciembre de 1996 es lo que pone fin a 36 años de conflicto armado interno. Sin embargo, 23 años después, Guatemala aún sufre las secuelas, de tan cruenta guerra. Ahorita lo decimos fácil nosotros, decimos 36 años de conflicto armado interno y se dice muy fácil, pero fue un periodo
tan difícil, en donde muchos guatemaltecos sufrieron grandes vejámenes, ¿verdad? Constantes violaciones a los derechos humanos, muchas personas incluso desaparecidas durante ese conflicto armado. Entonces, nuestros abuelos inclusive pudieron haber vivido esa época tan cruenta, tan cruel en la historia de nuestro país, que aún sangra, ¿verdad? Esa historia tan conflictiva y tan cruel de nuestro país. Más de 200,000 aproximadamente muertos, ¿verdad? Durante ese conflicto armado interno. Innumerables poblaciones indígenas arrasadas y muchos exiliados que huyeron de la represión. Y considero yo, está bien darle vuelta a la página, ¿verdad? Porque considero que es un capítulo en la historia de nuestro país que no queremos recordar. Y como les decía, que aún sangra, ¿verdad? Y todavía no se ha esclarecido en totalidad lo que pasó durante esos 36 años de conflicto armado interno. Pero está bien, como les decía, darle vuelta a la página, ese capítulo de nuestro país. Pero darle vuelta a la página no significa olvidar las constantes violaciones a los derechos de las personas y por sobre todo, no significa que todo lo acontecido quede impune. Es importante saber y ser conscientes que hasta la fecha se ha hecho muy poco en cuanto al tema del cumplimiento de los acuerdos de paz se refiere. Se ha quedado en papel y como decimos en dicho popular, el papel aguanta con todo, lamentablemente. Considero que este atraso en el cumplimiento de los acuerdos de paz se debe en gran parte por la falta de voluntad política e intereses particulares que han prevalecido sobre los intereses de los más necesitados y desprotegidos de nuestro país, ¿verdad? Vemos constantemente cómo servidores públicos llegan a servirse ellos en lugar de servir a la población que es la más necesitada, ¿verdad? Entonces, el poco interés en esclarecer ese conflicto que pasó en nuestro país, creo que hay cosas que todavía están impunes y que no se han esclarecido como debería de ser. Todo esto que hemos mencionado, aunado a que en Guatemala persiste un alto índice de impunidad, hace que se obstaculice la posibilidad de hacer justicia y conocer la verdad sobre los abusos de poder ejecutados durante el periodo del conflicto armado interno. Entonces, quiero basarme en el tema que me atañe en esta tarde, que son las ventajas y las desventajas de los acuerdos de paz. Y mencionar las ventajas de paz, pues tendríamos que ir un poco y recapitular lo que se plasmó en esos acuerdos de paz. Y mencionar que básicamente todo lo que se plasmó en ello son ventajas para nosotros como guatemaltecos. Sin embargo, se ha quedado engavetado. Y como les dije anteriormente, se ha hecho muy poco por el cumplimiento de esos acuerdos de paz que se plasmaron hace tantos años. Entonces, quisiera mencionarles algunas ventajas de esos acuerdos de paz. En primer lugar, y creo que la parte más importante de que se hayan firmado los acuerdos de paz y una de las ventajas quizás más importantes que debemos mencionar es que esa firma de los acuerdos de paz pone fin a 36 años de conflicto armado interno, ¿verdad? Otro beneficio que podemos encontrar, otra ventaja de la firma de los acuerdos de paz es que el gobierno reafirma sus principios de garantizar y proteger los derechos humanos, así como la voluntad política para que se respeten dichos derechos. También otra ventaja que tenemos acerca de la firma de los acuerdos de paz es ampliar la participación estatal y fortalecer el desarrollo nacional como fuente de inversión pública, requiriendo para ello elevar la recaudación tributaria y priorizar sobre todo el gasto público hacia la inversión social para reducir el desempleo y el empobrecimiento de nuestro país. Y ustedes sacarán sus propias conclusiones si las ventajas que estamos hablando actualmente se han cumplido en nuestro país. Se han hecho grandes esfuerzos, ¿verdad? Sin embargo, hay otros que simple y sencillamente se han quedado escritos en papel y no se les ha dado la importancia, mucho menos el cumplimiento, porque no hay interés, porque no hay voluntad política. Otra de las ventajas que podemos mencionar acerca de la firma de los acuerdos de paz es importantes cambios para reformar el Estado, especialmente modernizar la economía del país y tomar en cuenta a los pueblos indígenas que por mucho tiempo han sido marginados, ¿verdad? Inclusive hoy día
Tenemos muchas regiones de nuestro país, especialmente los pueblos indígenas que no tienen acceso a la salud, que no tienen acceso a la educación y aún están peleando, ¿verdad? Por muchas iniciativas de ley en el Congreso para que se les reconozca como tal y se les dé los derechos que como personas merecen, ¿verdad? La siguiente ventaja que puedo mencionar es satisfacer las legítimas aspiraciones de los guatemaltecos y a la vez unir los esfuerzos de todos en aras de esos objetivos comunes. También el derecho a decidir y vivir libremente en el territorio guatemalteco. Que el gobierno guatemalteco también se haya comprometido a asegurar el retorno de los exiliados y su reasentamiento y en condiciones de dignidad y seguridad, especialmente, que es lo que todos tenemos derecho como guatemaltecos. También un mejor desarrollo económico, más empleos, educación, entre otros. Creo que más que ventajas, creo que carecemos de esto en la sociedad guatemalteca últimamente. Podemos mencionar algunas desventajas que yo creo que es lo que más abunda acerca de esto. Entonces yo quiero mencionarles solamente algunas desventajas a raíz de los acuerdos de paz, que más que todo se centra en el no cumplimiento de estos acuerdos de paz, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que no ha permitido que esos acuerdos de paz se cumplan a cabalidad en nuestro país? Pues bueno, en primer lugar, la prevalencia del racismo y la discriminación, especialmente porque somos un país que está muy marcado, ¿verdad? Con respecto al racismo y la discriminación de todo tipo, económica, social, ¿verdad? Y cualquier otro tipo de discriminación y racismo en nuestro país. Eso es lo que ha detenido el cumplimiento de los acuerdos de paz en nuestro país. También el fracaso de los pactos fiscales, la falta de voluntad política, como ya lo había mencionado anteriormente. También la no reforma al sistema de partidos políticos. Se han hecho algunas reformas. Creo que hace como 2 años se hizo una reforma al sistema de partidos políticos. Sin embargo, hay mucho trabajo todavía por hacer de parte del Tribunal Supremo Electoral, que principalmente pueda reformar los partidos políticos, especialmente fiscalizarlos, ¿verdad? Para ver de dónde provienen los fondos que utilizan para sus campañas, ¿verdad? La ausencia también de una verdadera política agraria integral, como lo mencionó la persona que me antecedió. Creo que después de de Jacobo Arbenz Guzmán, no ha habido ninguna otra, una verdadera política agraria en nuestro país, ¿verdad? No ha existido. Por falta de voluntad política, creo que se vio frustrado. Íbamos por buen camino, pero creo que se vio frustrado esa verdadera reforma agraria que necesitamos todos los guatemaltecos. También la proliferación de armas, también las fallas en el resarcimiento y reparación digna a las personas que fueron especialmente dañadas al respecto, ¿verdad? La baja carga tributaria, también tenemos la falta de verdaderas reformas al sistema de justicia y también la falta de desarrollo rural y la alta criminalidad en nuestro país. Quisiera cerrar mi participación porque ya les mencioné algunas ventajas y desventajas de los acuerdos de paz, pero quiero cerrar mi participación diciéndoles lo siguiente. Recordemos que hoy se nos permite hablar a nosotros. Lo que hace décadas fue silenciado, lo que estaba prohibido y especialmente hoy hablamos libremente, lo que a otros les costó la vida. Conozcamos, informémonos y hablemos sin cesar. Hablar sobre nuestro pasado fortalece la democracia y especialmente el futuro de nuestro país. Como jóvenes debemos hacer algo por cambiar las condiciones en que nos heredan Guatemala. No somos culpables de lo que pasó, pero sí somos responsables de lo que ocurrirá en el futuro. Muchas gracias por su atención y esa ha sido mi participación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, licenciado, por la excelente disertación. Es un excelente complemento a nuestro aprendizaje. Le agradecemos de gran manera. Vamos a continuar con el bloque número 3 de este foro, con el tema Obstáculos de los Acuerdos de Paz, suscritos el 29 de diciembre de 1996, a cargo de la licenciada Lucrecia María Arriaza Mejía. Adelante, le escuchamos. Muchísimas gracias. Buenas tardes, casi noches a todos y a todas, aunque
a los miembros y escasas miembros de la RAE no les simpatice. Así que es un gusto compartir con ustedes este espacio y sobre todo compartir en este tema que es tan abundante en información. Ya los compañeros Josafat y Gerson pues compartieron, nos refrescaron la memoria prácticamente de datos que tenemos que tener presentes si somos guatemaltecos y guatemaltecas y si nos llamamos ciudadanos. Claro que lo somos, pero tenemos responsabilidades que nadie más puede asumir por nosotros. Conocer una memoria histórica es vital, es vital. Alguna vez Gerson comentaba su experiencia ahí con un estudiante, ¿verdad? ¿Por qué voy a saber yo lo que pasó y por qué voy a indagar en lo que pasó hace 30, 40? ¿Por qué? Bueno, ya ven lo que pasa cuando uno no tiene memoria histórica. Todo lo repetimos. Como sociedad, hoy vivimos consecuencias serias, profundas y que realmente nos hacen tanto daño por no tener una memoria histórica. Cada 4 años repetimos la historia cuando ejercemos uno de nuestros derechos ciudadanos, ¿verdad? Que es la elección. Vamos. Y yo no sé si elegimos, optamos o tiramos la moneda a ver qué cae y a ver dónde marcamos, ¿verdad? No sé qué está pasando con nosotros como sociedad en ese sentido, pero elegir es un proceso de información, es un proceso consciente de saber en qué sociedad estoy coexistiendo con mis iguales ciudadanos, con ciudadanos. Y vemos que volvemos a repetir la historia 4 años después, la misma historia. Estamos en un círculo vicioso espantoso. Entonces, díganme ustedes si es importante o no conocer la memoria histórica de nuestro país. Vivimos en un círculo, en un ciclo, cada 4 años repitiendo la misma historia, eligiendo a los mismos, permitiendo a los mismos, observando a los mismos. Y ahí estamos. Solo cambiamos de colorcito, que estaba en el partido del tunito, ahora está en el partido del zapatito. Y así vamos. Entonces, díganme ustedes si no es importante la memoria histórica, ¿verdad? Por eso es que no damos ese paso trascendental y no vemos ese derecho a elegir y ser electos con responsabilidad. Y sobre todo, saber que usted y yo tenemos en nuestras manos el poder de contratar a quienes nos van a gobernar durante 4 años y que pueden ser relevantes y que deben ser utilizados cada uno de esos periodos para transformar nuestra historia y sentar precedentes importantes. Y yo, bueno, no quiero y ni pretendo hacerlo llorar este día, pero tengo que mencionarle algunos datos relevantes de nuestros famosísimos gobernantes, ¿verdad? Y antecedentes que realmente dan tanta pena en materia de derechos humanos y dan muchísima más cuando analizamos pues el estancamiento del avance de los acuerdos de paz en nuestro país. Ya mencionaba Gerson algunos y también Josafat, como los antecedentes, solo tomen en cuenta esto. Hace algunos años presentaron un informe, no voy a decir quiénes, no vienen al caso, pero es importante que tengamos en cuenta que muchas organizaciones internacionales e incluso personas que están interesados en que en Guatemala se realicen cambios de fondo, realizaron un estudio en Guatemala en relación a los avances y obstáculos en relación a los acuerdos de paz. Y pues este dato pues, me imagino que no le va a sorprender, pero descubrieron que las causas del conflicto armado interno en Guatemala siguen vigentes. Pues para nosotros no es una novedad, ¿verdad? Pero sí nos debe preocupar. Exclusión, discriminación y pobreza. Seguimos con esos 3
grandes obstáculos, no solamente en materia de derechos humanos, sino también en el caso específico de los acuerdos de paz, estos siguen vigentes. Eso significa que como sociedad corremos el riesgo de una repetición de historias. Bueno, hace 36 años se dio un conflicto armado interno. Es probable que no se dé un conflicto armado interno, pero o una guerra interna como la que vivimos hace 36 años, pero puede surgir otro tipo de fenómeno social que va a seguir teniendo las mismas tres causas. Y entonces si le agregamos a esos antecedentes históricos temas como que no han sido atendidos, al igual que estos tres, como la situación agraria de nuestro país, ya mencionaba antecedentes históricos importantes, Josafat, también podríamos mencionar otros que tienen que ver con la falta de atención a los temas como el desarrollo rural, por ejemplo, ¿sí? Y seguimos hablando de pobreza y seguimos hablando de exclusión. Todos estos temas sumados nos llevan a estar en el mismo punto. Y es que es lamentable darnos cuenta, no solamente la falta de interés, dicen, ay, es que no hay voluntad política. Yo diría que no solamente no hay voluntad política, sino que también no existe la intención de cambiar la situación de nuestro pueblo. O sea, eso es más perverso aún, porque, bueno, podríamos dejarlo ahí, no hay voluntad. No hay intención de mejorar la condición, nuestra condición social, económica, la condición de los pueblos originarios. No existe voluntad de eso. Y eso es aún más lamentable, porque significa que intencionalmente vamos a seguir en el mismo punto durante no sé cuánto tiempo. ¿Sí? Pues tenemos antecedentes, imagínese usted, a casi 24 años de la firma de los acuerdos de paz. Revisamos, bueno, han habido avances. Cese del fuego, digamos, podríamos hablar también cómo se han organizado en algunos aspectos, algunos sectores, ¿sí? Se ha fortalecido la organización de pueblos originarios, se ha visto cómo también en algunos sectores, como el sector mujer, también ha evolucionado en algún momento para reclamar ciertos derechos. Eso es importante, pero mire todo lo que vivimos en cuanto a seguridad, ¿verdad? Y yo quiero detenerme un poquito por cuestión de tiempo en un punto en específico, que es el debilitamiento de la estructura o de la institucionalidad para dar cumplimiento a los acuerdos de paz. Ahí me quiero detener un poco más para aprovechar el tiempo que tenemos y sobre todo para visualizar hacia dónde vamos con todo lo que vivimos desde la estructura. Hablando de violencia estructural, oiga usted, preste atención. Este año fue importante, ¿sí? Y en materia de acuerdos de paz, pero no fue importante, cree usted, para avanzar. Este año lo iniciamos con el cierre, ¿sí? Y la eliminación de algunas instituciones que fueron creadas para dar seguimiento a los acuerdos de paz. Entre ellos podríamos mencionar la Secretaría de la Paz, que es CEPAZ, COPREDE, la SAA y, bueno, FONAPAZ ya veíamos que desde hace mucho tiempo desapareció ese fondo. Casi que nació, apareció y desapareció, ¿verdad? Pero estas son instituciones que fueron creadas para dar seguimiento a los acuerdos de paz y dar cumplimiento también. La CEPAZ es una secretaría que tenía, digamos,
el compromiso de dar seguimiento, de dar cumplimiento, de dar recomendaciones al gobierno para cumplir con los acuerdos de paz. Y hoy ya no la tenemos. Pero ¿qué pasa a inicios de este año? El señor Yamatei crea una Comisión Presidencial por la Paz y Derechos Humanos. ¿Sí? Elimina todas las demás instituciones y se crea la COPADE, que fue creada con la intención de cumplir con todos los compromisos que tenía el gobierno, que anteriormente se hacían a través o mediante estas instituciones que mencioné anteriormente. Pero hasta donde se tiene información, tampoco se ha asignado como un presupuesto para esta enorme tarea que tiene la COPADE. Tampoco ha entrado a funcionar y estamos en espera de que clarifiquen algunas acciones, digamos, atribuciones y funciones de esta nueva comisión presidencial. ¿Sí? Hemos visto cómo este gobierno en especial ha debilitado la institucionalidad a cargo de dar cumplimiento, de dar seguimiento y de verificar, porque recordemos que la CEPAS también tenía la responsabilidad de fiscalizar también cómo se cumplía con esos acuerdos de paz, y hoy ya no la tenemos, ¿sí? Recordaremos cada uno de nosotros cómo los compañeros de CEPAS se pronunciaron cantidad de veces frente a un Palacio Nacional, cómo protestaron, requirieron, digamos, el respeto por sus derechos laborales en el incumplimiento de pago de salarios y demás. Entonces, esta fue una institución perseguida constantemente y que fueron debilitando, yo diría, desde el momento de su misma creación, y desde el momento en que empezó a funcionar, la fueron debilitando constantemente, lejos de fortalecerla, ¿verdad? Que era como la responsabilidad del Estado de también fortalecer cada una de estas instituciones. Y si hablamos también de un programa nacional de resarcimiento, ni hablar, ¿sí? Solo para compartirle algunas cifras, el resarcimiento tienen ellos o tenían o iniciaron con aproximadamente 50,000 expedientes a nivel nacional. Para empezar, el Programa Nacional de Resarcimiento no tenía sedes a nivel departamental, sino que, digamos, casi regionales. Entonces, el Programa Nacional de Resarcimiento, con 2 o 3 empleados por sede, que tenían que dar una cobertura regional, como lo mencioné en ese momento, y con un presupuesto, pues, digamos, bastante limitado. Ellos alcanzaron aproximadamente un 47% de resarcimiento de estos 50,000 expedientes. Imagínense usted. O sea, no llegaron ni siquiera al 60, 80% en el cumplimiento de la ejecución en cuanto a resarcimiento se refiere. Entonces, ellos realizaron, digamos, parte de ese resarcimiento, que fue un resarcimiento económico nada más, algunas reparaciones, algo de reparación psicosocial, pero no podríamos hablar nada de lo que es la rehabilitación, rehabilitación y dignificación de las víctimas, y eso es lamentable porque entonces incurrieron en incumplimiento de sus funciones y de sus atribuciones institucionales. Actualmente, pues PNR se ha visto que ya no tiene pues esa atención. Ha sido una institución que a partir de 2019 sus puertas estuvieron cerradas casi durante todo el año. Y ya no la tenemos, digamos, vigente para dar cuenta de ese resarcimiento de las víctimas del conflicto armado interno. Y eso ya sienta un precedente en cuanto al seguimiento de estos acuerdos de paz, sobre todo cuando hablamos de víctimas, ¿verdad? También es importante mencionar que en cuanto a los avances
los avances que ya mencionaba el compañero, pero digamos en el tema relacionado al tema de los obstáculos, el recurso financiero, el presupuesto asignado a estas instituciones siempre han tenido obstáculos, siempre han tenido, digamos, ese limitante. Si no era en el desembolso, era en los montos presupuestarios justos y establecidos, ellos no lo recibían y era lamentable ver cómo muchos de los compañeros de estas diversas instituciones, pues mes con mes se veían con dificultades financieras, ¿verdad? Siendo también pues una cuestión que constituyó un obstáculo bastante serio en el cumplimiento de sus funciones. Cuando hablamos de obstáculos, también tenemos que mencionar que no se tiene una claridad, no solamente a nivel de estructura, a nivel de instituciones, no se tiene claro, digamos, en la institucionalidad qué corresponde a cada institución. Y lo vimos desde la COPRED, esa duplicidad de qué hacer con la institución del Procurador de Derechos Humanos. El papel de la institución del Procurador de Derechos Humanos es clara y está delimitada y tiene un mandato constitucional. Pero en varias ocasiones vimos cómo compañeros de COPRED se constituían en algunas situaciones de conflictividad o de conflicto en los pueblos originarios y también en algunas mesas de diálogo y demás, duplicando, insisto, el quehacer de la institución del Procurador de Derechos Humanos. Pues que a nosotros en ningún momento pues nos obstruyeron o nos interrumpieron nuestro quehacer, pero sí veíamos como que no existía ese límite o esa delimitación del quehacer de estas instituciones. Y eso también, de alguna manera, se convirtió en un obstáculo para el cumplimiento de los acuerdos de paz. También cabe mencionar que en la agenda legislativa actual no vemos reflejado el interés por dar seguimiento a algunos temas de acuerdos de paz. ¿Cómo? Por ejemplo, el tomar o colocar en una agenda legislativa la Ley de Desarrollo Rural, que es un tema vital de seguimiento de acuerdos de paz. Y podríamos ver algunos otros instrumentos que son vitales en ese seguimiento de acuerdo de paz. Sin embargo, a los señores legisladores no lo tienen en su agenda, no priorizan por este tema y es por eso también que vemos otros obstáculos que van de la mano, que tienen que ver precisamente con el seguimiento de acuerdo de paz y el seguimiento de estas leyes tan importantes. Ni hablar del tema agrario, que sigue siendo un tema pues ni siquiera secundario en la agenda legislativa, en la clase política. Solamente vemos a organizaciones, ¿sí? Comunitarias de pueblos originarios que están dando seguimiento, están exigiendo y están colocando, digamos, en las agendas locales temas que tienen que ver con los acuerdos de paz. Pero este es un grave obstáculo cuando no existe ni la voluntad ni el deseo de dar seguimiento a estos acuerdos de paz. La clase política, la clase legislativa, digamos los gobiernos locales tampoco están priorizando por colocar sobre la mesa esta temática y todas las temáticas derivadas de los acuerdos de paz, que debe ser obligación para quienes nos gobiernan y todos quienes realizan un trabajo político en nuestras comunidades, en nuestros pueblos y sobre todo imagínense ustedes, y lo digo con todo respeto, ni en la universidad es un tema que esté en agenda. Y esto es tremendo porque vemos también cómo el desinterés por atender
este tema todavía no da muestras de exigencia, ¿verdad?, ante las autoridades correspondientes. Y es por eso también que vemos muchos más obstáculos que los que yo estoy mencionando acá. Pero yo quisiera finalizar hoy, después de haber mencionado no solamente el debilitamiento de la estructura como Estado por parte de nuestros gobiernos, también cómo la clase legislativa aún no coloca en agenda estas temáticas, sino también cómo algunas organizaciones también han tratado de colocar en las agendas locales la temática de acuerdos de paz. Hoy ustedes y yo tenemos una gran responsabilidad desde la ciudadanía, desde la misma universidad y desde nuestras localidades para exigir que se retome la agenda de acuerdos de paz, que se retome el tema que por demás está decir es importante en la diversidad de temas que estos acuerdos integra para poder dar cumplimiento a los mismos. Así que yo me quedo por acá para sus preguntas y ojalá al final podamos reflexionar al respecto. Muchísimas gracias, licenciada, por la excelente disertación y excelente complemento al aprendizaje de este foro. Continuamos dando inicio al bloque de preguntas con la compañera Alma Rebeca Elizabeth Castañeda Hernández. Adelante, compañera. Muy buena tarde. Mi pregunta va dirigida hacia el antropólogo Josafat Rodas. ¿Cómo los acuerdos de paz marcaron un antes y un después en la historia de Guatemala? Muchas gracias, Rebeca. Sí, yo la verdad es que no quisiera redundar mucho, más bien coincido con la compañera y el compañero que me antecedieron. Creo que hacen una muy buena reflexión sobre, justo, está muy vinculado sobre el antes y el después, pero digamos que la firma de los acuerdos de paz que se da entre la URNG, ¿verdad?, y el Estado, sí es un momento político histórico bastante importante para Guatemala, ¿no? Sobre todo porque sucede algo en papel, digamos, por lo menos en papel, ya lo decía la licenciada anteriormente, que muchos de los acuerdos de paz no han tenido el seguimiento que la sociedad esperaba hace 23 años, justo ahorita en diciembre cumplen 24 años. Pero es importante retomar que quizás hemos avanzado en posibilidades civiles, digamos. Me gusta mucho enfocarme en las posibilidades civiles en este momento porque en tema de derechos humanos han habido avances, por supuesto, de reconocimiento del Estado. Y han habido importante reconocimiento de los derechos humanos de la población. Sin embargo, todavía sigue habiendo un alto índice de violación a los derechos humanos en temas de conflictividad social, ¿verdad? Si bien es cierto, la guerra terminó y nos dejó un país, digamos, en construcción democrática, y el cese al fuego terminó, por lo menos de los grupos civiles armados, digamos, de los guerrilleros, el Estado siguió teniendo el mismo poder y la misma fuerza en términos militares. Y sigue teniendo presencia en muchas comunidades y sigue teniendo presencia en muchos departamentos como si la guerra no hubiese terminado, ¿verdad? Pero creo que el espacio y la apertura política es importante y justo ese es uno de los antes, digamos, y un después. Creo que hace, pongámosle 40 años, bueno, hace 24 se firmó la paz, sumemos a esos 24 unos 10 más, hace 34 años. Era inimaginable, por ejemplo, que un partido político denominado indígena pudiera llegar al Congreso, por ejemplo, a pesar de que habían representaciones indígenas, pero que de alguna manera jugaban o le hacían el juego político a los grupos eternos, digamos, de poder.
También era inimaginable, digamos, hace 34, 35 años, los movimientos de mujeres, como bien lo decía la licenciada, es decir, hoy por hoy el sector de mujeres y las mujeres en sí mismas son un grupo que ha tenido poco a poco, digamos, se ha abierto el camino para su participación civil, política y económica. Se tiene mucho que hacer, por supuesto, pero se empezó. El reconocimiento también de las poblaciones indígenas, y justo hay un acuerdo, ¿no? El acuerdo, veamos, el número 5, que habla de la identidad, ¿verdad? Y derechos de los pueblos indígenas. A pesar de que las poblaciones indígenas a lo largo de la historia de Guatemala siempre han estado vinculadas a la movilización y a la exigencia de sus derechos básicos, de los derechos humanos básicos, hay un reconocimiento, digamos, hay un reconocimiento y hay una participación mucho más fuerte de la población indígena del país. Lo que ya mencionaba, el cese al fuego, ¿verdad? Por lo menos de los grupos guerrilleros, o por lo menos una guerra muy explícita como la había en ese momento. Había una guerra demasiado explícita, es decir, la utilización de las armas y otros mecanismos de violencia. Lo que sucedió es que, bueno, eso por un lado, ¿no? Quizás también la posibilidad de denunciar, de manifestarnos, de colocarnos en los parques como se hizo en el 2015, la posibilidad de volver a creer, entre comillas, en el sector justicia, justo la licenciada mencionada del debilitamiento del Estado. Y creo que eso también nos marca un después, ¿no? A pesar de que se empezó a construir fuertemente el Estado de Guatemala en términos políticos, digamos, en términos de democráticos, con la ayuda de algunos países socialdemócratas amigos, e incluso el mismo Estados Unidos, digamos, después de haber impulsado la guerra y el mismo Israel, digamos, y dado armas y pagado con comunidades enteras, también aportan económicamente a el fortalecimiento del Estado. Entonces, durante los próximos 10 años, después de la firma de los acuerdos de paz, el Estado empieza a parecer que, o nos empiezan a decir que las cosas están cambiando y entonces abren, como bien decía la licenciada, secretarías, abren instituciones que van a dar seguimiento o colocan a figuras políticas importantes que van a dar seguimiento. Pero yo sí creo que con el pasar de los años hay una agenda ahí también escondida y justo ahí es donde hacemos la vinculación pasado-presente, ¿no? Y cuando hacemos la vinculación pasado-presente es qué pasó, qué hubo a lo largo de la historia que hoy se sigue repitiendo. Entonces, para no ir tan lejos, pensemos en las movilizaciones del 2015. Aquí en la ciudad capital, después de 3 o 4 semanas que la población se movía hacia el Parque Central, colocaron unas antenas que no sabían si eran cámaras o bloqueadores de señales de teléfono, porque de alguna manera había una especie de represión. Si bien la represión, como bien lo dice los acuerdos de paz, ya no va a ser militar, sí había otro tipo de represión o de formas de silenciar a la población. Y además de ello, recuérdense que este actor es muy importante para los acuerdos de paz, es decir, Otto Pérez Molina fue uno de los que firmó la paz y luego en su gobierno se derrumba por temas de corrupción. Pero empiezan a haber otro montón de, digamos como esto que les digo, la repetición de la historia, de elementos de la historia, porque si bien los acuerdos de paz se firman, y si bien hay secretarías, instituciones y todo lo que ustedes quieran para darle seguimiento, se van dejando en el abandono y solamente van a jalar, digamos, algunas instituciones que van a maquillar, digamos, el seguimiento de los acuerdos de paz. Crean instituciones para el desarrollo, digamos, comunitario o indígena, por decirlo de una manera, que van a darle fuerza y van a darle vida al acuerdo número 5, ¿no? Pero entonces en ese sentido empiezan a haber elementos, digamos, que se repiten. Y bien lo decía la licenciada. Durante la guerra, si tú pensabas distinto, es decir, si estas reflexiones que hemos dado los panelistas en este momento hubiesen existido
o las hacíamos durante la guerra, nosotros automáticamente, ustedes ya saben lo que pasaba, ¿no? Es decir, desaparecían a la gente, la mataban o un sinfín de cosas, ¿no? Entonces, estas reflexiones que estamos teniendo ahorita no hubiesen sido posible hace algún tiempo. Pero entonces, ¿qué hacen? Como ya no se puede, entre comillas, como ya no se debe, ¿verdad? Moralmente o política, como ya no es políticamente correcto hacerlo, entonces se viene toda una ola de discurso, digamos, ideológico que lo que va a hacer es ir en contra justo de las instituciones que representan cambios. Y una de ellas, y se empezó justo con el gobierno de Otto Pérez, y que fue mucho más fuerte con el gobierno de Jimmy Morales, y que terminó de enterrar, digamos, el presidente Yamatei. Y una de las figuras que debían sí o sí atacar, y la misma licenciada lo sabe, es la figura de la Procuraduría de los Derechos Humanos, ¿sí? Porque representa justo toda la defensa de la sociedad, de toda la población, digamos, y vinculada a los acuerdos de paz, ¿verdad? Porque la paz está ligada a los derechos humanos, ¿no? Y entonces eso, de atacar y deslegitimar estos representantes o estas personas que exigen, digamos, el cumplimiento de los acuerdos de paz, entre otras cosas. Se repite la historia porque si bien entonces derrocan a Jacobo Arbenz y lo sacan, digamos, de una manera también diciéndole, mire, es comunista, pensemos, quizás es un ejemplo no tan adecuado, pero pensemos cómo fue la salida de el comisionado Iván Velázquez, ¿sí? Recuerden cuáles eran todas las ideas y todo lo que decían con respecto al comisionado Iván Velázquez, ¿no? Esas ideas vienen de afuera, él está metiendo ideas a la sociedad civil, anda en búsqueda de gente bien de Guatemala que no ha causado daño. ¿Y quiénes eran estos personajes que estaban involucrados en temas de... Bueno, y lo sacan, ¿no? Y ustedes saben que él se tiene que ir del país, cierran la CICI, empiezan a quitar las instituciones. Este año terminan de hacer el acuerdo en donde quitan justo lo que decía la licenciada, la COPRED, la SAAD. Es decir, debilitan nuevamente al Estado, ¿no? Y pues bueno, la salida de la CICI. Y luego, ¿quiénes son los actores detrás de esto? Que fueron básicamente los nietos de los mismos actores que durante el conflicto armado interno dijeron Jacobo Arbenz es un comunista, nos van a quitar todo, hay que sacarlo, y muchos son los nietos o bisnietos que se ven que sus intereses están tocados porque toda la vida históricamente han estado, digamos, en el Estado atrás, porque no son figuras públicas. A quienes eligen las figuras públicas son justo lo que pasó con Jimmy Morales o Yamatei. Ellos han sido figuras públicas durante años, no importa si de la televisión ni de comedia, o no importa si de otros espacios, y los eligen, ¿no? Lo mismo en la historia, pasó exactamente lo mismo. Y en ese sentido vemos cómo se repite, ¿no? Cómo estos actores que eran importantes en aquel momento empiezan a salir en temas de corrupción. Y estos temas de corrupción fuertes. Y ustedes van a ver ahí los apellidos, y luego buscamos en los libros de historia referencias del conflicto armado interno, y son nietos o bisnietos de personas que financiaban o que estaban en el Estado, digamos, durante el conflicto armado interno. Entonces aquí es importante decir que eso justo que decía también el licenciado, si no conocemos la historia, volvemos a repetirla, y uno dice, pero ¿cómo se repite? Pues la desconocemos porque sabemos qué actores políticos están, digamos, dentro del Estado, o desconocemos qué actores políticos están dentro del Estado que ya estuvieron vinculados a una historia pasada, ¿no? En ese sentido, ¿por qué los acuerdos de paz hoy por hoy se han quedado en el olvido, ¿verdad? ¿Qué pasa con los acuerdos de paz? Yo creo que lo importante es que podemos hablar más, podemos denunciar más, podemos movilizarnos más, podemos tener este espacio de conversación sin que nadie nos vaya a buscar directamente, aunque sí sucede, digamos. Es que en la historia antes era mucho más explícito.
hoy por hoy sigue habiendo persecución a líderes indígenas, a líderes comunitarios, a líderes de distintos, a líderes que son opositores. Pero lo que sí digo es que ha habido un espacio de apertura para estos otros grupos. Ustedes mencionarán, ustedes verán, digamos, en esta legislatura, en la anterior y en esta, la diversidad de diputados, digamos, que hay en el Congreso. Eso antes era imposible, pensar muy distinto como lo piensa el diputado Aldo Dávila o la bancada Semilla o no sé, otros partidos por ahí, o el partido incluso de Alfonso Portillo, que piensa un poquito también distinto, eso no podía existir antes. Entonces yo creo que sí, los acuerdos de paz han abierto o abrieron el camino. Desafortunadamente no hay un seguimiento, sino hay hay un debilitamiento del Estado que cuando uno los va punteando, o sea, aquí los 12 acuerdos, uno va punteando, como bien decía la licenciada con este informe que entregaron, y uno va punteando y va diciendo, no, esto estamos a medias, en esto no hemos avanzado nada, en esto solo se quedó escrito en papel, y pareciera que el único que es importante es el acuerdo número 12, que es el de la paz firme y duradera, que no solo quedó escrita en papel, sino que quedó escrita en la moneda de un quetzal, que fue el logro más importante, digamos. Pero de ahí, yo creo que el impulso de los acuerdos de paz y verificar su avance, digamos que ha sido muy débil de todos los sectores, ¿no? De todos los sectores, porque no solo corresponde a las figuras políticas, sino corresponde a todos y a todas, es decir, del organismo legislativo que no le da avances, que más bien quitó, digamos, las instituciones que tendrían que haberle dado avances, de las legislaturas que hemos tenido que ponen sobre la mesa otros temas que por supuesto que son importantes, pero que dejaron de ver y de darle seguimiento a los acuerdos de paz. De pronto habrá una que otra bancada que retomará porque algún sector se lo pide, ¿no? Y del sector justicia como tal, que ¿por qué no le da avance a los acuerdos de paz? Porque la idea de los acuerdos de paz también era, y vinculada con el resarcimiento, era el resarcimiento no solo es de dinero, ¿verdad? Sino es simbólico, y lo simbólico atraviesa el sistema de justicia, que es justo lo que a ustedes les corresponde, ¿verdad? Y que el sistema de justicia, entonces los jueces dicen, esos casos del conflicto armado no hay que retomarlos, eso ya fue, mejor miremos qué hacen, los evaden, los engavetan, los prolongan, y no les toman importancia. Eso es parte también de los acuerdos de paz, digamos. Y entonces el sector justicia, al desconocer la importancia de los acuerdos de paz, no los retó. Pero cuando hay algunos temas importantes, sobre todo para la sociedad, tienen que voltearlos a ver básicamente obligados. Ustedes escuchan los juicios, por ejemplo, uno de los más sonados, digamos, el juicio por genocidio. Lo tiene que voltear. Todos los jueces subieron como tres jueces que dijeron, no, yo a ese sí no me meto, ¿verdad? Hasta que la jueza Yasmín Barrios lo retoma, y ya ustedes saben todas las acusaciones que se le hicieron a la jueza y a todo el grupo, digamos, de jueces que estuvieron involucrados. En ese caso importante, porque es de conflicto armado interno y porque eso obliga no solo de manera simbólica para las familias afectadas, sino obliga a asumir a los perpetradores, digamos, su responsabilidad. Pero además de que obliga a los perpetradores a asumir su responsabilidad, le obliga al Estado a asumir su responsabilidad, y es como decirle, híjole, tenés pendientes los acuerdos de paz y hay que retomarlos. Esos ni los volteamos a ver porque no solo implican reconocimiento, sino implican dinero y implican otro montón de cosas. Y es por eso que hoy por hoy pocos son, Estados Unidos ya no tiene en la agenda los acuerdos de paz. En su momento quizás dijo, bueno, hay que firmarlos. Otros países amigos tal vez sí lo tienen en su agenda porque justo financian proyectos, financian movimientos, qué sé yo, de fortalecimiento y empoderamiento ciudadano. Pero el Estado no lo quiere ver porque representa todo eso, ¿no? Representa reconocer, representa dinero. Y es más, quitaron entonces las instituciones, no más que por dinero, es porque tomaron una decisión política para que ya no les siga afectando, ¿no?
porque atrás tienen gente que les dice, olviden esa agenda de los acuerdos de paz y vamos con nuevas agendas. Y a mí me gusta mucho hablar, al final desde la antropología se hace eso, y qué necesitamos para construir nuevas agendas, nuevos símbolos. ¿Y cuáles son esos nuevos símbolos para evadir para que la gente, digamos, no le ponga atención a los acuerdos de paz? Es empezar con estos nuevos fantasmas, ¿verdad? Los fantasmas de la ideología que dicen, es que la ideología de género viene a no sé qué, inventemos este fantasma, pongamos otro fantasma de, qué sé yo, 1000 fantasmas para evadir, digamos, los temas importantes. Y es justo esa la vinculación pasado-presente. Hay grupos de poder, hay sectores en la sociedad que necesitan manejar el statu quo, que necesitan seguir teniendo el control y el poder, y para ello van a seguir inventando cualquier fantasma que sea necesario para desviar la atención de temas importantes como los acuerdos de paz, ¿no? Y bien, si han habido avances, como les decía anteriormente, pues yo creo que todavía falta un camino por recorrer. Han pasado 24 años y seguramente pues hemos tenido muchos avances en temas de educación, por ejemplo, que es la experiencia a la cual yo me remonto, digamos. Les ha costado un montón abordar temas de memoria y de historia, y que el Estado asuma y que diga al Ministerio de Educación, estos temas de memoria no nos gustan, porque abordar temas de memoria y de historia es reconocer y volver a regresar a los acuerdos de paz, porque ahí en los acuerdos de paz, ahí se indica que hay que enseñar sobre la historia y la memoria en Guatemala. Entonces, de alguna manera, yo digo que aunque han habido avances y aunque el tema de la historia y la memoria se está abordando de manera ahí la lleva, digamos, en términos educativos, aún falta mucho. Y quiero cerrar con que los acuerdos de paz, pues mucha gente y muchos sectores están olvidados, pero que tenemos como sociedad que empujarles, digamos, que tenemos que exigirlos para su cumplimiento. Y puede durar varios años. Es decir, en Alemania no se dieron los juicios digamos, para todo el Holocausto y para la dictadura nazi, por nombrarla de alguna manera. No se dieron los juicios en los próximos 2 años, y la sociedad no se construyó tan en 10 años, sino tardó mucho tiempo más. Entonces yo creo que este es un camino. Si bien es cierto, han estado escondidos, han estado olvidados, creo que todos los sectores, y uno de los sectores importantes son jóvenes y estudiantes y sector justicia. Son 3 elementos que a ustedes les vinculan un montón, y creo que por ahí es donde podemos retomarlos, y por eso es que son importantes. Gracias. Muchísimas gracias. Continuamos con el siguiente compañero, José Rodolfo Miranda Valdés. Adelante, compañero. Buenas noches. Mi pregunta es para el licenciado Jesús José Sasso Castañeda. ¿Fue un beneficio o un obstáculo los acuerdos de paz de 1996? Sí, muchas gracias. Bueno, no diría un obstáculo. Yo creo definitivamente que la firma de los acuerdos de paz pues ha sido de gran beneficio para nuestro país, ¿verdad? Incluso pues tuve la oportunidad de compartirles algunas ventajas, o podríamos decir beneficios de esa firma de los acuerdos de paz. Entonces yo definitivamente no me aparto que la firma de los acuerdos de paz fue un gran beneficio para nuestro país. Si nos tocara hablar de obstáculos, yo diría que fueron los que vinieron después, ¿verdad? Esas cuestiones que se han dado de no aclarar lo que pasó durante ese conflicto armado interno que duró 36 años en nuestro país. Yo creo que pues hablaríamos de un sinfín de cosas, de obstáculos que se han dado a raíz de la firma de los acuerdos de paz. Yo creo que el tiempo nos faltaría para hablar, y creo que Josafat puntualmente mencionó algunos de esos obstáculos que se han dado después de la firma de los acuerdos de paz, ¿verdad? Pero definitivamente hay mucho trabajo por hacer, pero yo definitivamente creo que fue un gran beneficio para nuestro país, pero debe retomarse esa agenda, como puntualmente lo mencionaba Josafat, y darle pues el mayor énfasis a ello, ¿verdad? En este caso, pues repatriar a las personas, por ejemplo, que fueron exiliadas también, porque hay muchos todavía fuera de nuestro país y que tienen derecho a estar pues dentro de nuestro territorio, ¿verdad? Entonces,
definitivamente yo creo que fue un beneficio y los obstáculos creo que unieron después y todos debemos de unirnos para vencer esos obstáculos que se dieron luego de la firma de los acuerdos de paz. Muchas gracias, licenciado, por su respuesta. Continuamos con el siguiente compañero, Luis Alejandro España Valdés. Adelante, compañero. Bueno, Lucrecia María Arreaza Mejía. ¿Y cómo se vive actualmente los acuerdos de paz en Guatemala? Vaya pregunta. Lamentablemente, pues no tengo buenas noticias con esa pregunta. Tendríamos que verlo o quisiera verlo desde dos puntos importantes, dos actores, como lo son el Estado y la población. Cuando hablamos del Estado, en este tema en específico, me refiero a la estructura, ¿sí? A esos ministerios, a los tres poderes, dejando de lado el elemento pueblo, ¿verdad? Para verlo posteriormente. Entonces, cuando vemos cómo Guatemala vive los derechos, los acuerdos de paz, nos damos cuenta, primero, que lo vive con indiferencia, ¿sí? Si hablamos del Estado, pues no es un tema que interese y no es un tema en el que se inviertan recursos de ninguna naturaleza. El Estado guatemalteco, como lo mencioné anteriormente, debilita toda una estructura que debió dar seguimiento, atención y cumplimiento a los acuerdos de paz. Y esto viene también a perjudicar los avances en materia de acuerdos de paz. El Estado sigue siendo indiferente, históricamente indiferente a temas que tienen que ver con la atención a los excluidos, a los discriminados, a los sectores en situación de vulnerabilidad que necesitan mayor atención. Las causas de un conflicto armado interno que siguen vigentes, que también el Estado no ha querido abordarlos desde esa plataforma llamados acuerdos de paz. La indiferencia sigue vigente como ha sido históricamente en nuestro país. También podremos mencionar que en las agendas locales los acuerdos de paz tampoco han sido atendidos y abordados debidamente. Si hablamos de salud, podemos darnos cuenta cómo este sistema no ha sido atendido y fortalecido como debe de ser. Seguimos todavía en la exclusión al área rural, con presupuestos centralizados, con situaciones que son desatendidas en el área rural. Y vemos también cómo la exclusión y la discriminación siguen todavía vigentes en el área rural, y eso significa un retroceso también en la agenda de los acuerdos de paz. Podemos ver y conversar también cómo el Estado aún no clarifica, el papel del ejército, y por eso seguimos viendo, y usted lo verá incluso en comentarios en Facebook y en redes sociales y demás redes sociales, cómo en tiempos de una sociedad democrática el papel del ejército aún no queda claro. Vemos cómo el pueblo aún pide, esa atención por parte del ejército en materia de seguridad ciudadana. Quisieran que el ejército saliera a las calles y sabemos que constitucionalmente no es su mandato. Entonces, el Estado todavía no clarifica el papel del ejército en relación o retomando los acuerdos de paz, y eso es importante. Si vemos el antes y el después del papel, en el papel específico del ejército, todavía no se tiene claro, no se ha delimitado
digamos, el quehacer del ejército. Y esto es importante en materia de seguridad y sobre todo saber que ha sido instrumento utilizado por el ejército en muchas situaciones en cuanto a el conflicto armado interno. Y por eso es importante que se clarifique cuáles son los límites en el quehacer, y no solamente en ese mandato constitucional y en todas las leyes específicas que delimitan el quehacer del ejército, sino también para verificar, digamos, los avances de los acuerdos de paz en cuanto al ejército se refiere. Y eso es importante tenerlo presente si hablamos también de ese acuerdo global en materia de derechos humanos. ¿Cómo lo vivimos? Bueno, seguimos desde el Estado con total indiferencia. Imagínense ustedes que en ese acuerdo se establece el fortalecimiento de las instancias de protección de derechos humanos, entre las que se encuentra la institución del Procurador de Derechos Humanos. ¿Y qué pasa en la actualidad? Vemos como un Congreso de la República reduce, o mejor dicho, busca reducir el presupuesto para que funcione una institución del Procurador de Derechos Humanos. Y no me estoy quejando ni estoy llorando, conste, pero imagínense usted que los trabajadores de esta maravillosa institución, ¿sí?, con una esencia a favor y con el deseo de servicio y el trabajo que nosotros hacemos a favor de la población, se nos reduce un presupuesto y se busca eliminar algunas unidades de la institución del Procurador de Derechos Humanos. Imagínense ustedes cómo a través del recurso financiero se limita nuestro accionar y se busca también la desaparición de la misma institución. Por eso es que hablaba al principio de cómo uno de los más grandes obstáculos va precisamente al debilitamiento de las instituciones a favor o que trabajamos en el seguimiento y el cumplimiento de los derechos humanos. Si vamos a, digamos, a analizar cómo la población vive los acuerdos de paz, primero con desconocimiento, desinformación. También podemos observar cómo pues es un tema que todavía sigue siendo un tema tabú para algunos. Desinformación a través de todos los medios posibles, incluyendo las redes sociales. Se ve y se vive los acuerdos de paz como un tema sin relevancia para el desarrollo de nuestros pueblos, para el desarrollo de todos los sectores sociales y, por supuesto, que en el imaginario social se cree que los acuerdos de paz son, pues solamente fueron útiles en su momento, según la población, para el cese del fuego. Y eso es realmente preocupante, porque incluso las nuevas generaciones desconocen el impacto que estos tienen y que deben tener en nuestra población. Ya lo mencionaba Josafat, si vamos a la estructura del Estado, como algunos ministerios, como el Ministerio de Educación, tampoco atiende el tema o lo aborda de la manera correcta. Ese currículum nacional base que en ningún momento contiene el tema de acuerdos de paz. Tampoco lo abordan, digamos, en momentos temáticos, porque el Ministerio de Educación elige un tema al mes, imagínese usted, pero ni siquiera a esos momentos temáticos del ministerio llegan los acuerdos de paz para darse desarrollo. Yo creo que pues algunos institutos y algunas escuelas lo han desarrollado, pero a iniciativa de sus docentes. Y eso es interesante también ver cómo desde los diversos contextos, cómo
se lleva a una agenda local de esa manera. Pero podremos decir o debemos decir que de manera general, los acuerdos de paz siguen siendo un tema fuera de nuestra agenda, fuera también de los temas a desarrollar y por supuesto que no se analiza a profundidad el impacto que esos tienen en el desarrollo de nuestras localidades. Y eso es más, es lamentable aún. Licenciada, perdone chicos, solo quisiera aportar algo al respecto, lo que usted mencionaba, licenciada Lucrecia, con respecto a lo del ejército, ¿verdad? Incluso yo creo que licenciada Lucrecia y Josafat no me dejarán mentir que dentro de las cosas que se implementaron a raíz de los acuerdos de paz era la reducción del ejército, ¿verdad? Y es importante lo que usted menciona porque no hay una delimitación exacta de las funciones del ejército e inclusive hay bastante dinero significativo que se invierte en el ejército de Guatemala cuando básicamente ya no es funcional y ese dinero se podría canalizar a otras instituciones como educación, salud, seguridad, donde hace muchísima falta, ¿verdad? Gracias por su respuesta, licenciada Lucrecia y licenciado Gerson Sasso por ampliarlo. Agradecemos enormemente el que nos compartieran tan importante información que complementa, ¿verdad?, el aprendizaje y que nos fomenta a tener una actitud ciudadana mucho más completa hacia los acuerdos de paz. A continuación, tenemos la entrega de reconocimientos a cargo de la compañera Venecia Isabel Sandoval Salazar y el compañero Óscar Fernando Vargas Chitumul. Muy buenas noches. El diploma dice así: los alumnos del grupo número 3 del curso de Historia Jurídico y Social de Guatemala del Centro Universitario de Oriente Cunori, USAC, otorga el presente diploma de agradecimiento a Josafat Rodas por haber participado como panelista en el foro Los Acuerdos de Paz, suscritos el 29 de diciembre de 1996. Más abajo se encuentra la firma de nuestro coordinador, Melvin Giovanni Menéndez Morales, y nuestra subcoordinadora, Damaris María Isabel Monroy Gómez. Muy buenas noches. De igual manera, prosigo con la entrega de diplomas, portando con el mismo contenido a la licenciada Lucrecia María Arriaza Mejía. También voy a hacer entrega del siguiente diploma al licenciado Gerson Josué Sasso Castañeda. Esto lo hicimos como muestra de agradecimiento hacia ustedes por haber colaborado con nosotros en tan maravilloso foro. Muchas gracias. Y para culminar, tenemos las palabras de agradecimiento por el compañero Melvin Giovanni Menéndez Morales. Muchas gracias nuevamente por sus conocimientos que nos brindaron, por su tiempo que nos han brindado en esta actividad. Gracias por colaborar con el grupo número 3, organizador de este foro. Gracias a todos los presentes que estamos conectados en línea y gracias a toda persona que más adelante vea este video de este foro y les agradecemos por toda su ayuda y espero que tengan un feliz domingo. Gracias. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes como organizadores y un fuerte abrazo también. Gracias por tomar en cuenta a la institución del Procurador de Derechos Humanos. Josafat, Gerson, un fuerte abrazo, mucho gusto de compartir con ustedes en este espacio. Muchísimas gracias, Ligda y Josafat, también un gusto conocerlo. Y a ustedes, chicos, también gracias por la invitación. Dios les bendiga y sigan adelante. Muchas gracias, chicos y chicas. Gracias por la invitación y ya saben que estamos acá para cualquier momento que ustedes tengan dudas también de los temas vinculados a lo que les queda de la carrera. Y muchas gracias, Lucrecia y Gerson, también por compartir el panel y complementar la información.
Gracias a ustedes. Muchas gracias. Dios les bendiga. Hasta pronto. Abrazos. Adiós.